Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal y a otra mini clase de danza árabe. El día de hoy vamos a continuar con remates de cadera, pero nos vamos a enfocar en remates dobles, de lado a lado. Comenzamos igual, con derecha, mi izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Vamos a estar manejando prácticamente un compás de 8 tiempos, vaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 8 prácticamente ya estoy preparando para cambiar de postura. Hoy vamos a manejar posturas laterales. La vez pasada estuvimos manejando una pose de diamantito que creo que no se miraba muy bien. De hecho la voy a hacer aquí para que la puedan ver. La pose de diamantito prácticamente es esto. Se ve como una pirámide o como un diamantito, como una pirámide, vaya. Esta era la postura número 1. Después pasábamos a una postura número 2, que era una X, luego pasábamos a la postura regular de danza árabe y luego con un énfasis. El día de hoy, como van a ser laterales, vamos a hacer laterales también con nuestros brazos, entonces nada más vamos a ver una sola postura con variante de derecha a izquierda, de izquierda y derecha, ¿ok? Entonces la postura que vamos a hacer va a ser prácticamente nuestro brazo derecho lo vamos a colocar en diagonal, muy similar a la diagonal que hacemos en postura de danza árabe regular, nuestra postura básica, las diagonales, y lo único que voy a hacer es que mi brazo izquierdo lo voy a colocar como un poquito, déjenme ver dónde está mi oreja, aquí, como atrásito de mi oreja, un poquito aquí. Esta va a ser una de las posiciones y esta va a ser otra posición. Entonces, cuando yo vaya hacia la derecha, mi brazo derecho va a estar, digamos, abierto. Cuando vaya a la izquierda, va a haber un intercambio. Mi brazo izquierdo va a estar abierto y el derecho va a estar haciendo, digamos, como un énfasis aquí en la orejita, atrás de la orejita, en la cabeza. Entonces, ahorita sí, observenlo primero y luego lo pueden hacer. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. ¿Va? Más o menos. La idea es hacer estas posturas de brazos con caderas dobles, volteando enfrente. Luego lo vamos a hacer en mi mismo lugar, pero volteado a la derecha. Luego lo voy a hacer volteado hacia atrás y luego lo voy a hacer hacia la izquierda. Y cuando llegue aquí enfrente lo vamos a hacer solamente una vez y lo vamos a practicar también hacia adelante y hacia atrás. Voy a hacer el ejercicio hacia adelante, probablemente no se vea muy bien, pero también lo voy a practicar aquí, delante, atrás, de manera lateral, para que también vean cómo se percibe el movimiento de manera lateral. Entonces, comencemos. Entonces va derecha, izquierda, derecha, izquierda y derecha, izquierda, derecha, izquierda, cambio, derecha, izquierda, derecha, izquierda, cambio, derecha, izquierda, derecha, izquierda y enfrente, derecha, izquierda, derecha, izquierda, atrás. ¿Va? ¿Más o menos? Más o menos, es la idea. Va de nuevo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Ok. Una vez que esté aquí enfrente, voy a tratar de ir más atrás para caminarlo un poquito más. Vamos a caminarlo. Comenzamos con nuestra pierna derecha y va derecha, izquierda, derecha, izquierda, camino, derecha, izquierda, derecha, izquierda y derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora lo voy a hacer aquí sin golpear la señora plana. Vamos para que lo vean de manera lateral. Doble, doble,
doble, doble. Son prácticamente, si yo lo cuento, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Son 8 tiempos, 4 contratiempos, me parece, más o menos. Por ahí va. Comenzamos hacia la derecha y derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y derecha, atrás, izquierda, atrás, derecha, atrás, izquierda, atrás, derecha, atrás, izquierda, atrás, en mi lugar, enfrente, 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 enfrente y enfrente, enfrente, en mi lugar y atrás, 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 atrás. Más o menos. Bueno, lo hago en mi lugar porque no tengo mucho espacio aquí, pero más o menos esa es la idea. Vamos a hacerlo una vez más. Aquí de frente, a la derecha, atrás y a la izquierda. Y lo voy a terminar en mi lugar. Entonces voy a hacer los cuatro ejes, vaya, y uno adicional, y después lo voy a hacer 4 tiempos hacia adelante y 4 tiempos hacia atrás en esta posición. Comencemos desde arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, izquierda y derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ahora lo voy a caminar hacia acá y derecho, enfrente, izquierdo, enfrente, derecho, enfrente, izquierdo, enfrente, derecho, atrás, izquierdo, atrás, derecho, atrás, izquierdo, atrás. ¿Qué tal? Más o menos. No sé en este momento si tengan alguna duda, pero háganmelo saber en comentarios para clarificarles. De hecho, pues si les interesa una clase privada, grupal, en línea o incluso un en vivo con alguna explicación en específico, háganmelo saber. Me da mucho gusto ayudarles en su técnica de danza árabe. Espero que les sirva, que les ayude mucho a coordinar y sobre todo que se diviertan. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye bye.